y después seguimos. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle al profesor Bolsich, al doctor Bolsich, no por su presencia, sino porque nuevamente nos visita, ya que no puedo dejar de reconocer nuestro orgullo de que hace muchos años ya acompañamos este proceso y el profesor y el doctor Bolsich nos acompañó con su sabiduría, con sus conocimientos, ya desde hace muchos años en un planteo respecto al tema del hidrógeno. Indudablemente, uno que es un simple espectador de este tema, lo que de alguna manera va haciendo es tratando de colaborar, de impulsar desde todos los sectores que se puedan la viabilidad de que estas propuestas se concreten y obviamente sirvan en beneficio público, en beneficio de la ciudadanía. En verdad, me parece que hay una gran posibilidad. Nosotros somos una fundación que hace más de 20 años que está en la ciudad de Mar del Plata, que de alguna manera tiene una expectativa y un criterio, y yo diría un impulso, no solo desde el punto de vista político, sino fundamentalmente con la incorporación del conocimiento, la incorporación de los profesionales, de los técnicos, de la ciencia, de la tecnología, que para nosotros es un aporte básico para la construcción de una política pública. Así que después de haber visto y conocido al profesor Juan Carlos Bolsich, al doctor Juan Carlos Bolsich, y hoy volver a tenerlo por lo menos visualmente a la vista, nos produce una gran satisfacción, porque además se produce en un momento donde hay una especie de reivindicación de este criterio del hidrógeno y una gran posibilidad real de poder avanzar en el sentido que estamos planteando. Así que yo, dado que veo que nos acompaña el vicerrector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Daniele Antenucci, compañero, un amigo, un hombre de la ciencia, de la tecnología, para mí sería muy importante escuchar, Daniel, algunas palabras tuyas en el marco de la universidad, en el marco de la docencia, en el marco de la investigación, porque me parece que una ciudad, sobre todo como Mar del Plata, necesita en la discusión de las políticas públicas un fuerte impulso en estos temas. Por lo tanto, estamos muy contentos. Esto va a ser el comienzo desde la Fundación para trabajar duro y fuerte para que la política pública marplatense tenga un alto condimento de ciencia y técnica. Un placer, Daniel, poder escucharte y quisiéramos escuchar un poquito tus apreciaciones en este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todas, a todos. Felicitaciones a la Fundación por esta perspectiva, este trabajo que tiene que ver con el hidrógeno en particular, pero con la perspectiva de la matriz energética, la energía renovable, la perspectiva de la ciencia y la tecnología, que entendemos que es fundamental para el desarrollo de cualquier país que se dé un futuro. Son pilares fundamentales de las políticas públicas y de un desarrollo en perspectiva local, regional y global, que también tiene un compromiso con el planeta todo, digo, con la humanidad, en el cuanto a la necesidad de una perspectiva global hacia los objetivos del desarrollo sostenible, con caras al 2030 y con la necesidad imperiosa de concientizar y generar una matriz energética limpia, ecológica, renovable, como por ejemplo
lo constituye el hidrógeno, entre otros recursos. La Universidad Nacional de Mar del Plata está caracterizada en el sistema de universidades nacionales por ser una universidad con un potente desarrollo científico-tecnológico. Eso lo pone entre la quinta y la sexta universidad del Sistema Nacional de Universidades Públicas, de las 57 que hay, y eso es justamente por su producción científica. Bajo la órbita del vicerrectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata se encuentran la Secretaría de Extensión, pero también la Secretaría de Ciencia y Tecnología y de vinculación tecnológica, a través de las cuales intentamos establecer en el medio y sobre todo en Mar del Plata y en la región centros de apoyo a la transferencia tecnológica, que también tiene la perspectiva energética con un proyecto de creación de centro de estudios de energías renovables en la Facultad de Ingeniería. En esa perspectiva, el rol de la universidad con el sistema científico-tecnológico, con la matriz productiva, y con una matriz productiva que apueste a un desarrollo sostenible, sobre todo sostenible, en donde la situación de pandemia también produce una fuerte inflexión de cara al 2040, como han manifestado distintas estructuras internacionales, inclusive que tienen que ver con la seguridad global. Al menos a las universidades, sobre todo las públicas, nos pone en un rol de dar ejemplo en las perspectivas políticas acerca de iniciativas que tengan que ver con, justamente, repito, un mundo sustentable, y nos surge, al menos seguramente en Argentina, el cambio de paradigma, el cambio de una matriz energética que esté el pensamiento signado hacia un medio ambiente sustentable más que a un beneficio económico por explotar otros tipos de energía que no son sostenibles en el tiempo. Así que la disposición de la universidad para trabajar en estas perspectivas y ponerse en línea con la Fundación para involucrar grupos de investigación que se están formando y desarrollando líneas en estas perspectivas. Muchas gracias por invitarnos a participar de este espacio. Bueno, gracias, Daniel. Hace ya 14, 15 años, justamente como hablábamos recién, que habíamos presentado con Daniel una fundación que se llamaba el CREA, donde yo era uno de los que funcionaba en esa fundación como presidente. La presentamos junto con Daniel, y viendo lo que vos estás diciendo, el ingeniero Máximo Mena, que seguramente debes conocer, el ingeniero Carlos Stadler y Walter Arndt fueron los que presentaron en ese momento esto que siempre guardé, porque esto fue la base del comienzo de todo un trabajo en el cual ya nombrábamos el hidrógeno, y fue la base en la cual un día, investigando por internet, descubrí una página de la Asociación Argentina de Hidrógeno. Le escribí un mail diciéndole que me interesaba el tema. Me contestó un señor que está acá presente, Juan Carlos Bolsich, diciéndome: si le interesa el tema, la semana que viene tenemos una reunión en Buenos Aires, en el Irán, así que si quiere venir está invitado. Y ahí nomás tomé el colectivo y me fui, y de ahí empezó mi largo camino por el tema del hidrógeno, y hoy realmente me siento orgulloso de ese camino tomado y de que siempre el CEPES estuvo trabajando conmigo y llegando a estos momentos. Y hablando ya concretamente del tema de los objetivos de desarrollo sostenible, de lo que nosotros denominamos en nuestra comisión. Nosotros en el CEPES tenemos una comisión de ambiente y desarrollo sostenible, en el cual venimos trabajando entre nosotros, y hoy es un poco la salida al común, a la superficie, de qué es, hasta dónde, para qué lado nosotros estamos realmente
trabajando y profundizando los temas. O sea, el desarrollo sostenible es casi lo que significa el CEPES. Cuando yo hablo del Centro de Estudio Político, Económico y Social, estoy definiendo de alguna manera, le falta ambiental nada más, pero estoy definiendo el desarrollo sostenible. Hoy no se puede creer que sigamos pensando en desarrollo como lo venimos pensando antes. Hoy el desarrollo tiene que abarcar a todos los ítems de la sociedad. Y bueno, en relación a eso es que hoy nos encontramos con una novedad que en todos estos años nunca podíamos concretarla, ¿no? Anduvimos muchísimo, estuvimos relacionándonos con el gobierno desde la asociación, porque yo también soy miembro desde ese entonces de la Asociación de Hidrógeno, además de seguir con el CEPES. Y desde esos tiempos estuvimos incursionando en un montón de temas en el cual era como remar contra la corriente. Hubo momentos en donde estábamos más cerca, de mayor aceptación, hubo momentos que Bolsich, como asesor de la Cámara de Diputados y de Senadores, fue uno de los que impulsó la ley del desarrollo del hidrógeno en el 2006. Nunca logramos que se reglamentara. Entonces, hoy de repente nos encontramos que aunque alguien anuncia, alguien del gobierno nacional, Gustavo Vélez y su equipo, anuncia un plan de desarrollo del hidrógeno en el cual invita a participar a todas las instituciones y profesionales y gente que pueda estar en el tema para presentar planes, para presentar alternativas, porque en los próximos 6 meses se va a decidir para dónde y cómo va a ser el plan de hidrógeno, ¿no? Del desarrollo del hidrógeno. Entonces, ahí fue donde hubo en nuestra comisión de ambiente un llamado de atención y dijimos, bueno, algo tenemos que hacer, nosotros no podemos quedar afuera de este desafío. Mar del Plata y la región merecen estar dentro de este plan de desarrollo del hidrógeno. Pero lo merecen porque tienen las condiciones como para merecerlo. O sea, tenemos 2 puertos, el principal puerto pesquero del país y el principal puerto pesquero cerealero de la provincia de Buenos Aires, como es Quequén, y no podemos estar ajenos al desarrollo del hidrógeno partiendo del mar, como partió, digamos, todo el desarrollo de nuestra querida patria, ¿no? Inclusive nosotros en Mar del Plata el desarrollo ha sido del mar para adentro, y bueno, queremos que el hidrógeno también se desarrolle del mar para adentro. Así que en relación a eso es que se nos ocurrió empezar una serie de charlas con gente capacitada como para que nos ilustren el tema y que podamos establecer en conjunto con las instituciones de Mar del Plata, las instituciones del puerto, las instituciones que están como la universidad, que es fundamental, Daniel, que tengamos el apoyo de ustedes como para establecer a dónde queremos ir desde el punto de vista de la nueva era del hidrógeno en esta región. Necesitamos muchísimo de los profesionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que la propuesta que nosotros estamos haciendo es de poder entre todos construir un camino, un proyecto, una manera de poder entrar en algo que ya es una realidad. Nosotros siempre hablábamos como que el hidrógeno era el combustible del futuro, y el hidrógeno es hoy, y esto se está hablando, de lo que estamos hablando es no de decidir cosas para mañana y para el mes que viene, sino a un mediano y largo plazo, con unas perspectivas de acá hasta el 2030, y para eso tenemos que empezar a trabajar ahora, porque si no, esto no puede funcionar de otra manera, sino un trabajo continuo, y así que, nada, es eso nada más que quería darle como anticipo, como iniciativa de lo que estamos haciendo en el CEPES.
Y ya les paso con Juan Carlos, que es el presidente de la Asociación Argentina de Hidrógeno, es doctor en física en el Balseiro de Bariloche, y muchas cosas más que, bueno, es largo el currículum como para hablarle, pero entre otras cosas, vicepresidente para América Latina de la Asociación Mundial de Hidrógeno, una larga trayectoria en esto, una persistencia, una manera, y sobre todo, lo mejor de todo es que es mi amigo. Así que, Juan Carlos, te dejo para vos. Bueno, muchas gracias, Enrique. No sé si vamos a tener pantalla para mostrar algunas imágenes. Mientras tanto, un segundito. Le quiero agradecer a la Fundación CETES por esta invitación, al amigo Enrique Giussani, a Daniel Rodríguez. Mucho gusto. Yo soy un oriundo de Necochea, así que el tema del mar, el tema de la región, lo siento muy profundamente. Muchas veces hablamos, y un poco siguiendo algunas tendencias en el mundo, de determinados usos que fundamentalmente empezaron con esta visión del hidrógeno como un vector energético, y ahora yo voy a contar un poquito, creo que la mayoría va a querer enterarse de qué es el hidrógeno, al menos conceptualmente cómo lo podemos obtener, qué características principales tiene y cómo esto puede y debiera transformarse en un aporte industrial y generador de trabajo importante para no solo Mar del Plata, toda la zona de la costa y el sudeste de la provincia de Buenos Aires, integrando otros proyectos que seguramente a nivel nacional, lo que ya anunció Enrique, y ha sido anunciado hace aproximadamente un mes por el secretario Gustavo Vélez del CES, un plan estratégico nacional para el hidrógeno, incluso manifestado por el presidente Alberto Fernández. Juan Carlos, tenemos trayectoria, sí. Perdón que te interrumpa, Tomás de la Fundación te habla. Ya te habilité, deberías poder compartir pantalla ya. Bueno, muchas gracias, Tomás. Un segundito. De nada. Por acá. Y esto hay que ir al comienzo. Por acá. Si no, acá. Un momento. Acá tengo una de mis hijas que me ayuda. No, yo tomé un poquito ajustado en el tiempo, porque les digo, estos días tenemos reuniones varias. Acá en Argentina, en América Latina, se está moviendo mucho este tema del hidrógeno. Nosotros hemos sido pioneros, diría, con los brasileros, pero ahora también México está activo, Chile está muy activo, Uruguay tiene un programa importante, Perú ha empezado con esto del hidrógeno y también ha establecido su asociación del hidrógeno, Colombia está teniendo programas de hidrógeno, etc. Bueno, de alguna manera, como dijo también Enrique, ya no es el combustible del futuro, y especialmente por una cuestión ambiental, esto hay que empezar a definir proyectos concretos de acá en más, y lógicamente tienen que tener el soporte del sector académico. Me alegro de que también está presente la Universidad de Mar del Plata, y bueno, y otras universidades, institutos, el CONICET. Creo que lo que necesitamos los argentinos es darnos la mano, integrarnos y poder bueno, desarrollar crecientemente más y más proyectos que hagan al hidrógeno como un elemento multiplicador de bienes y servicios. Bienes en el sentido que hay que desarrollar tecnologías, y esto ya es un resultado importante porque Argentina tiene, como sabemos, capacidades y potencialidades importantes, y así como en otras décadas se establecieron programas, en el caso de la energía nuclear, que ha tenido gran éxito,
o el programa aeroespacial. Creemos que el hidrógeno debiera ser considerado algo por lo menos a ese nivel, y además involucra prácticamente a todo tipo de actividad, ya que el hidrógeno no es solo energía eléctrica, es energía eléctrica y combustible, y si a esto le sumamos que esa energía eléctrica y combustible la podemos y la debemos manejar para que sea sostenible, cumplir con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, de una manera más cabal, y realmente ir encontrando una forma más equitativa y más inclusiva de la sociedad con el tema del trabajo. El sol y el viento, como decía un amigo, el sol sale para todos, y así una frase que menciono ahora, se ha hablado, incluso hay ley nacional para la generación eléctrica distribuida, y nosotros venimos insistiendo que más que hablar de generación eléctrica hay que hablar, y esto es una idea fuerza, que les pido que presten atención y les sugiero incorporarla, de gestión energética distribuida, porque eso nos permite, a diferencia de cómo hoy se maneja la energía, no solo en nuestro país, en el mundo, fundamentalmente en una forma concentrada, con las características que tiene y las limitaciones también, y que realmente ha conducido, entre otras cosas, a esta cuestión ambiental que no sostiene más el planeta, la aceptación de gases de emisión de efecto invernadero que provienen fundamentalmente de los derivados del petróleo, incluso el gas natural o el carbón, que no están usados en Argentina, pero que produce polución. En cambio, toda energía que tomemos de las fuentes renovables, como el sol y el viento especialmente, vía el hidrógeno, la podamos transformar para atender todo tipo de demanda, ya sea en la industria, en el transporte de todo tipo, etcétera, y donde, bueno, en el caso de Mar del Plata, como decía Enrique, también la proyección hacia el mar es algo tan importante que, no digo Mar del Plata, pero el término medio del argentino no tenemos conciencia de la potencialidad que tiene nuestro mar, y que también lo hemos olvidado demasiado. Y buena parte, yo siempre lo digo, Mar del Plata creció, y en alguna medida Necochea, Quequén, gracias a la actividad pesquera, además de la actividad de puertos. Y esto, digamos, se va a potenciar si esa actividad la podemos también abastecer con una energía más limpia, a la larga más barata, como es el hidrógeno. Y esta es la visión o el objetivo principal que creo que nos estamos planteando en este momento desde la Fundación CEPES. Yo me remito a algo que, bueno, creo que al grueso de los miembros de la Asociación Argentina del Hidrógeno no, lo tenemos en cuenta, y es la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que justamente, bueno, no lo voy a leer, tal vez ustedes lo leen por razones de tiempo, sino quiero acortar un poquito, pero es el cuidado de la casa común, algo que nos toca a todos, y que, bueno, haciendo algún aporte no solo mejoramos el ambiente local, sino también el ambiente global, pero también el ambiente no entendido solamente como aquella lucha o actividades para evitar el cambio climático, sino también lo que el Papa Francisco llama la ecología integral y un cambio en el estilo de vida, y donde particularmente tenga en cuenta la inclusión social y el desarrollo de fuentes de trabajo. Bueno, el hidrógeno, en realidad, ¿de dónde se obtiene? El hidrógeno, como la materia prima básica, es el agua, pero el agua es hidrógeno, oxígeno, dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno forman la molécula del agua, necesita para descomponerse energía eléctrica. Y esa energía eléctrica puede venir de cualquier fuente, pero lo ideal es a partir del viento o del sol, y entonces el agua químicamente pura, se podría usar agua de mar también, pero si no se trata y se tiene un agua químicamente pura, en un proceso que se llama electrólisis obtenemos hidrógeno y oxígeno. Algunas características del hidrógeno: es 14 veces más liviano que el aire, se licúa a muy baja temperatura, o sea, el hidrógeno líquido es una de las formas para manejarlo en grandes volúmenes, para exportación o para algunas aplicaciones determinadas, como es la aeronáutica o astronáutica. El proceso de licuado demanda mucha energía.
Y bueno, es una de las alternativas. Acá lo que quiero remarcar, y ya ahora es bastante familiar para todos, en el caso de Mar del Plata, el parque eólico grande más cercano es ahí el de Miramar, con casi 100 megas o 100 megas creo. Necochea tiene también un parque eólico de 38 megas. Son potencias importantes, ¿no es cierto? Nosotros acá en Bariloche con 200.000 habitantes, el pico de consumo eléctrico es de 60 megas. Entonces, a partir del viento y con una cantidad determinada de turbinas eólicas, uno podría tener incluso el abastecimiento eléctrico de la ciudad de Mar del Plata. Pero claro, si Mar del Plata consume, no sé, si 400, 500 megas, no tengo el número, pero debe ser bastante alto. Cuando hay viento tendría el servicio, o se puede complementar el sol, pero esto es de día. Y la electricidad no es acumulable. Y es acumulable, sí, en pequeñas cantidades con baterías, que hoy están de moda, está el autito eléctrico, la gente se entusiasma, dice, yo no enchufo durante la noche en mi casa, se carga, es más barato, es cierto, pero el costo del auto es bastante más caro por el costo de las baterías, el peso, pero es una de las alternativas o para un sector del transporte terrestre que se va a usar. Pero la electricidad tiene grandes limitaciones y cuando uno quiere proyectarse a distintos servicios, incluso industriales, o alimentar un barco pesquero ya de altura, donde las potencias son grandes, necesitaría una cantidad de baterías que, bueno, eso se usa o se usaba en los submarinos, pero hoy se usa mejor hidrógeno con un sistema que se llama pila de combustible, que es una electrólisis al revés, genero electricidad a bordo y tengo en la impulsión de las hélices, en el caso de uso marítimo, a partir del hidrógeno. Entonces el hidrógeno, que es un gas, cuando se obtiene, como el oxígeno es un gas, el oxígeno va al aire, el aire tiene 21% de oxígeno, así que no hay problema en ese sentido, no se emite nada que afecte, digamos, la vida en general, ¿no es cierto? El viento o el sol basado en electricidad, hay una fracción que se puede usar en forma directa. O se puede usar más, pero la limitación son las redes eléctricas. Y las redes eléctricas están diseñadas para una determinada potencia y todo el sistema, los transformadores, los seccionadores, etc. Y yo lo que necesito es armonizar entre la oferta intermitente de la naturaleza, viento y sol, a una demanda variable de energía en los distintos sectores. Bueno, no sé si se entiende, no sé, Enrique, si yo continúo o quieren hacer algún comentario, porque creo que este es uno de los temas también clave, el hidrógeno, que es armonizar la intermitencia de la oferta de la naturaleza con la variabilidad de la demanda, a través de un elemento que es almacenable en la cantidad que se quiera, equivalente al gas natural, digamos, y entonces sí me permite tener las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año con la instalación adecuada, que por ejemplo toda la electricidad proviniera desde esas cadenas, ¿no es cierto? Te digo una cosa, les digo a todos los que están presentes, si quieren ir haciendo preguntas en la medida que va hablando Juan Carlos, lo pueden hacer por el chat o en la parte de reacciones, levantando la mano, algo por el estilo. Yo diría mejor por el chat, porque así podemos, no sé, para hacerlo más, digamos, más accesible a cada uno de lo que quiere hacer. Juan Carlos, está un poquito bajo, me están comentando alguien por acá. Si podés ponerlo más alto al volumen o acercarte un poco más al micrófono. Bueno, acá mi hija intenta mejorar esto. La potencia por kilómetro cuadrado en un parque eólico es de 10 a 15 megas. Y la energía cosechada por año depende del factor de carga. En la provincia de Buenos Aires es un poquito menos que la Patagonia, pero da una cantidad de megavatios hora de energía eléctrica. Y para producir un metro cúbico hace falta 5 kilovatios hora por metro cúbico normal de hidrógeno. Haciendo las cuentas, bueno, a ver si no está acá. Se llega a que, bueno, 8 millones de metros cúbicos normales por kilómetro cuadrado
y haciendo las conversiones, bueno, es una cantidad enorme de hidrógeno que se produce en otro cuadro, creo que lo tengo. Estos son distintas formas de almacenamiento. Bueno, vamos a pasar. Acá les muestro, disculpen que por ahí no lo alcancé a ordenar, porque bueno, también llegamos a este momento, 2021, con esta perspectiva de un plan estratégico. Este es el otro punto focal, y que de estas charlas y del CEPES pueda contribuir con la elaboración al menos de un proyecto integrador, ¿no es cierto?, particularmente aplicable ahí en la zona de Mar del Plata, Necochea, Bahía Blanca, que se refiera particularmente a la actividad náutica, marítima. Y ahí tenemos dos aspectos, tanto lo que es la impulsión de las embarcaciones y en el futuro, en una cantidad mayor, como puertos que pueden llegar a ser puertos de embarque del elemento hidrógeno que se exporte, porque también ya hay un mercado mundial que se está perfilando, y así como hay puertos que se tienen que preparar para exportar, hay puertos como el de Rotterdam y otros que se están preparando para recibir el hidrógeno. Y esto va a ser el reemplazo del petróleo o del gas natural licuado. Y obviamente esto es un proceso que va a demandar algunas décadas, o tal vez 100 años, pero digamos, la cuestión ambiental apremia y realmente tiene que haber inversiones importantes en pocos años, y Argentina es uno de los países, junto con Chile, Australia, mejor posicionados en cuanto a sus recursos naturales tan abundantes, donde el hidrógeno va a ser más barato. Entonces, si bien hay espacios en Europa, en determinados lugares, por ejemplo, para producir y abastecer de hidrógeno, pero no es que no va a alcanzar. La gente dice y no le alcanza. No, más que nada el costo va a ser mayor, incluso pagando el flete desde el Atlántico a llegar al puerto de Rotterdam o de Hamburgo o algún lugar. Y esta es otra cuestión nueva que va apareciendo en el horizonte y que creo que ha hecho que, bueno, particularmente algunos gobiernos, el caso de Japón, nosotros como asociación hemos promovido una vinculación e incluso se ha firmado un memorándum de de colaboración amplio en el tema del hidrógeno. Como hechos, digamos, que hemos logrado, de alguna manera, como Asociación Argentina del Hidrógeno, fue en Pico Truncado instalar al lado de un parque eólico una planta experimental para enseñar en forma práctica, para ensayar equipos. Y bueno, eso está ahí montado, tiene que seguir perfeccionándose, ampliándose. Y acá lo que creo que es fundamental es que particularmente en el sector universitario, fortalecer una red, ¿no es cierto?, de intercambio, particularmente con estos puntos distantes, donde a veces a la gente le cuesta ir a un lugar. Es fácil venir a Bariloche, ir a Mar del Plata, dice, bueno, de paso hago turismo. Bueno, Truncado no es turismo, pero está cerca, el mar está bastante cerca de la cordillera, con lugares maravillosos, y que también, por ejemplo, la Universidad de Mar del Plata con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, o la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco en Comodoro, no sé si tienen, ¿no es cierto?, colaboraciones, y donde esto creo que es necesario para esta integración y potenciación, y formar recursos humanos con la mejor capacidad para que los argentinos seamos protagonistas de todo esto y no solamente veamos la película, ¿no? Que un poco es lo que también nos pasa con los parques eólicos. No está mal lo que se ha hecho, pero en general se trae todo de afuera, acá se hace la construcción civil y se terminó, y después muy pocas personas atienden una planta de 100 megavatios. Nosotros lo que queremos es que para el hidrógeno, y ha sido y es nuestro esfuerzo permanente, parte de los equipos se construyan en el país, se operen en el país, se perfeccionen en el país, o sea, hacia una industria nacional del hidrógeno. Bueno, como un hito, esto en el año 97 en Necochea habíamos presentado un autito, un Renault 9, que funcionó con hidrógeno al 100%. Hay otras adaptaciones que hicimos con hidrógeno mezclado con gas natural. Por ejemplo, la camioneta que se ve ahí arriba, Santa Cruz, una Ranger, funcionó, y el auto se llama Quequén Primero, así que bueno, creo que esto da también un sentido de pertenencia, de origen, de antecedente para la región, ¿no? Y por supuesto para Quequén. Acá tenemos, esto es interesante, les decía, en la industria argentina, por ejemplo, todo lo que es
en la planta de Pico Truncado, salvo un electrolizador grande, que es lo último que se incorporó, todo lo demás es industria argentina. O sea, todo el manejo de los gases, el piping, los tanques, los sistemas de control, los compresores. El compresor que ven ahí a la derecha es sobre la base de un compresor de GNC, pero que se hizo la reingeniería para que los materiales sean compatibles con el hidrógeno y no haya alguna rotura, porque el hidrógeno, digamos, a determinados materiales, aceros, los puede fragilizar y romperse con el tiempo. Hay otros aceros o aluminios u otros materiales, aleaciones que son totalmente compatibles con el hidrógeno y pueden funcionar muchos años, décadas, sin tener inconveniente. Y de todo esto hay un gran conocimiento en el país, en particular en la planta industrial de agua pesada de la Comisión de Energía Atómica, que está acá en Arroyito, que es una planta química muy grande. Ahí está el ingeniero Aprea, que es miembro de nuestra asociación, y bueno, con él hemos hecho algunos trabajos importantes ahí en agua pesada, certificando, calificando tipos de materiales, que todo esto nos viene bien. Hay una cuestión que también hoy viene sobre el tapete, que es usar los gasoductos para inyectar un cierto porcentaje de hidrógeno, o sea, una zona con alta capacidad de producción de hidrógeno, como una zona donde hay una central eléctrica, manda la energía por la red eléctrica, el hidrógeno se puede mandar por un gasoducto, pero hay que verificar esos materiales, válvulas, compresores y demás. Y en eso Argentina tiene también una importante capacidad. Esto es un equipo chico, pero con orgullo diríamos 100% argentino. Elaboramos un MAEL, Módulo Argentino de Energía Limpia, que fue la base Esperanza en la Antártida. En ese caso, bueno, hay una maquinita que hemos hecho nosotros acá en Bariloche, eólica. En el medio hay unos hornitos con unos quemadores catalíticos que pueden quemar hidrógeno, porque imagínense, si yo quiero cocinar o calefaccionar y tengo la adecuada cantidad de hidrógeno en reserva, bueno, puedo atender ese tipo de servicios o en una pequeña comunidad como es una base antártica o un pueblo o una estancia. Ahí se ve también abajo a la derecha, por ejemplo, un grupo electrógeno Villa, que lo hemos hecho funcionar 100% con hidrógeno. Hay de estos pequeños grupos de origen chino o de origen japonés que también lo hemos hecho funcionar, pero dijimos no, queremos un grupo argentino, entonces también se hizo un motorcito Villa. Esto, bueno, no, acá muestra lo que es un combustible. Juan, pero no hay tiempo Juan para Carlos. todo. Sí. Sí. Lo quería agregar que todo esto que está mostrando Juan Carlos ahora es, digamos, los comienzos de lo que, del desarrollo de lo que se puede llegar a hacer. Nosotros estamos convencidos que acá en Mar del Plata hay una industria preparada como para desarrollar muchos de los sistemas que ya mostró Juan Carlos y que va a seguir mostrando. Y que justamente por eso es muy necesario ir tomando nota de todos estos temas para instalar la manera de que la zona sea productor de lo necesario para el cambio de la matriz energética. Acá tengo una pregunta de un compañero, Nacho Arbizu, que nos dice, teniendo en cuenta que la matriz energética de la gran mayoría de los países está basada en los hidrocarburos y que el petróleo es un recurso finito no renovable, más allá de lo ambiental, ¿hay alguna posibilidad de que usted piensa, mejor dicho, que el mundo va a llegar a tiempo a cambiar la matriz energética y mutar hacia un modelo en el que imperan las energías renovables? Es decir, ¿vamos a ser capaces de hacer el cambio antes de que se termine el petróleo? Sí, ninguna duda. El tema es que antes, si no nos apuramos, el ambiente llega a una situación calamitosa. En este momento en la Cancillería hay un organismo, el CARI, ahí también hemos tenido charlas, se lleva muy bien el registro de las emisiones, los compromisos asumidos por el país, pero para cumplir eso realmente hace falta tremendas inversiones. Y para situarnos, se habla mucho, y
de que la temperatura no debiera sobrepasar el 1,5 grados centígrados, para que no tengamos un cambio climático tan importante, digamos. Algún cambio ya hay, y regresar a la situación de hace 100 años atrás, digamos, va a llevar ya algunas décadas. Pero para ese 1,5 grados centígrados, a nivel global no se debieran emitir más de 30.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero equivalentes al dióxido de carbono. 30.000 millones de toneladas. ¿Cuánto se emite hoy? 46.000, 47.000 millones de toneladas. Hoy, prácticamente hasta acá, o hasta el año pasado, ahora se han empezado a intensificar los proyectos y las inversiones, máximo que, bueno, la Unión Europea en julio del año pasado, algunos países, y nuestro país en particular, van a tener su programa estratégico. Se supone que va a bajar, pero si no se cambia en el BAU, en inglés Business as Usual, llegaríamos en el 2035, una cosa así, a 60.000 millones de toneladas de emisión por año, directamente al doble de lo admisible en el modelado, que no es simple, tampoco es infalible, que predicen para evitar ese aumento de la temperatura. Y esto, y como lo tiene muy preocupado, creo, al Papa Francisco y a todos, ¿no? Si uno toma conciencia, tiene impactos diversos. En particular, no es solo el calentamiento global, es toda la afectación a la biodiversidad, es la afectación especialmente a los sectores menos desarrollados y con menos capacidad de adaptación, y que va a afectar notablemente esta cuestión del cambio climático, a los posibles desplazamientos. Se habla en algunos modelos de 500 millones de personas. Entonces, y un numerito más para comparar. Yo muchas veces cito o hago esta pregunta: ¿qué es lo que más exporta en masa, en materia, Argentina? Cereales. ¿Cuál es en qué orden de producción estamos entre la producción y la exportación? 100 millones de toneladas, ¿estamos de acuerdo? Estamos hablando de 100 millones, que es un montón, hay camiones y barcos, etcétera, y solo Argentina, que no somos de los que más emitimos, sumando todo, pero la energía es responsable de casi el 70% de las emisiones, son del orden de 400 millones, 300 y pico millones de toneladas por año. Porque claro, cada metro cúbico de gas natural que se consume en la cocina, en el termotanque, en la caldera, en la industria, directo ahí en el quemador son 2,3 kilos de dióxido de carbono que se emite. Si uno tiene en cuenta el transporte de combustible, tiene en cuenta la prospección, la explotación, etcétera, y con el petróleo más, es más de 3 kilos de dióxido de carbono por litro, de la nafta o del diésel que uso en el auto típicamente. Entonces, bueno, estos son los números. Y esto se tiene que revertir más rápidamente de lo que se está haciendo. Y las consecuencias nadie las sabe, pero evidentemente no van a ser buenas, ¿no es cierto? Y como alguien dijo, cuesta menos remediar que después tener que estar corrigiendo. Inclusive hay gente que dice, bueno, no sé si alguien lo puede afirmar, que esta pandemia en parte también está debida a la cuestión de cambio climático. Y si no es esto, bien es sabido que las poblaciones relativas de determinadas especies, o todos estamos siendo afectados, pero algunos al punto de la extinción. Y bueno, esto hay que revertirlo, porque de alguna manera se vuelve en contra de todo. Tenemos que mantener el equilibrio de la vida y la armonía en la naturaleza, ¿no es cierto? Bueno, por eso creo que el hidrógeno es la solución para potenciar la energía renovable. Y energía renovable, si hacemos algunas cuentas simples, bueno, sí, sobra cantidad de viento y sol para alimentar a toda la población del mundo y mejorando las condiciones de vida, gastando menos, mucha gente que derrocha, ¿no es cierto?, el tema del uso responsable de la energía, la eficiencia, pero debemos llegar a una cuestión, a un manejo energético que nos permita gozar de los beneficios, ¿no es cierto?, de disponer de energía, en particular eléctrica. La tendencia es a un 50% eléctrico, pero siempre hace falta combustible, si no es como tal, para algunos procesos industriales. Por ejemplo, una planta de cemento, en vez de usar gas natural, ya se están planeando plantas que usen hidrógeno. Para una siderurgia, lo mismo, en vez de usar carbón, se usa hidrógeno por reducción directa. Los fertilizantes
ya que me dieron pie y ya con esto termino. Argentina consume, creo que del orden de 5 millones de toneladas de los distintos tipos de fertilizantes, particularmente urea. Urea viene del amoníaco y el amoníaco es nitrógeno, hidrógeno 3. Y ahora hay una gran movida a nivel mundial de producir lo que se llama un amoníaco verde o un amoníaco libre de emisiones usando un hidrógeno renovable. Y acá hay otra cuestión también para que la zona, particularmente ahí bueno, los campos que son tan productivos y demandan tantos fertilizantes, en el puerto de Quequén y en Necochea lo que hay son depósitos donde el fertilizante baja de los barcos. Más bien nosotros tendríamos que ser exportadores de fertilizante además de grano. Y esto sería también otra manera de potenciar las aplicaciones del hidrógeno, ya no energético, sino como commodity, vía amoníaco, urea, etc. Entonces, porque en esas aplicaciones que he mencionado también hay emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces se ve la energía y se ven otras aplicaciones donde en vez de usar gas natural, bueno, hay que cambiar a un hidrógeno renovable o verde, como se lo llama ahora. Yo voy a mostrar algunas imágenes más, ¿no es cierto?, como para ver la potencialidad de esto. Esta tal vez es una de las potencialidades mayores. El hombre llegó a la Luna impulsado por el hidrógeno, ¿no es cierto?, el cohete Saturno, porque el hidrógeno tiene una cantidad de energía por unidad de masa 3 veces superior al queroseno, al JP1 que usan los aviones. De ahí que se vuelve también en el mundo a diseñar el tema de aviones que sean impulsados por hidrógeno y con mayor capacidad de carga o pasar a velocidades supersónicas. Esto que, bueno, a un presidente le costó varios chistes, pero y que tuvimos que ver con eso porque, bueno, no viene al caso en este momento contar la anécdota, pero es algo que es serio y es algo que en el mundo se está abordando, que es el uso del hidrógeno para el transporte aeronáutico. Y en el caso del transporte marítimo, lo mismo. El transporte marítimo emite del orden del 3% de los gases de efecto invernadero. Y ahí también lo que se busca es que se impulsen los barcos. Ya hay varios proyectos y algunos en marcha, no como hidrógeno puro de entrada, sino como mezcla, por ejemplo, con gas natural o el mismo amoníaco descompuesto parcialmente, y los barcos con motorización impulsados por amoníaco. Bueno, yo sigo un poquito, esto lo habíamos publicado en una revista, digo, bueno, creo que es de Mar del Plata, sí, es Puerto de Mar del Plata, y es una de las cosas que cuando hablábamos con Enrique, decimos que lindo que las lanchas de pesca fueran impulsadas por hidrógeno. Sabemos que ahora las lanchas estas tradicionales, que tienen algunas cerca de 100 años, bueno, están superadas por otro tipo de embarcación, pesqueros de altura o más bien construidas en acero y no en madera. Sin embargo, es una tecnología que en algunos lugares del planeta, en fin, de esto hay mucha anécdota, ¿no es cierto? Yo personalmente también soy descendiente de napolitanos, de Sorrento más propiamente dicho, y bueno, antepasados míos estaban en Mar del Plata o en Quequén fabricando estas lanchas, y algunas de las cuales todavía creo que funcionan, claro, no en la forma segura, pero la parte de motorización podría ser también motores con hidrógeno, pero más bien hay que orientarse hacia los barcos más modernos, más seguros, etcétera, y de mayor tamaño. Esto es un tema para desarrollar a futuro. Yo lo que voy a dar son elementos y algunos ejemplos cómo podemos llegar a ese rango de potencia, y hoy hay experiencia en el mundo como para pensar seriamente en esta implementación de una forma más o menos rápida, ¿no? Y que debiera ser parte de un capítulo de esta estrategia nacional que seguramente va a lanzar el gobierno, ¿no es cierto?, antes de fin de año. Por ejemplo, en la Universidad Tecnológica Nacional, colega lamentablemente fallecido a cargo del laboratorio de motores y máquinas térmicas, el ingeniero Tribó, pusieron en marcha con mezcla de gases, hidrógeno y gas natural, un Peugeot, y bueno, lo habían calibrado, medido las emisiones, potencia, todo eso funciona perfectamente bien, y esto es de rápida adaptación. Incluso en esto estamos en conversación con la gente de gas natural vehicular de la Cámara.
Voy a ver si puedo mostrar algunas otras. Bueno, esto es una definición muy fuerte. La energía es el combustible de la economía. Disponer de fuentes limpias, baratas e inagotables va a dar grandes beneficios. Neyalbe Ziroglou es el presidente desde el año 72 que se creó la Asociación Internacional de Energía del Hidrógeno. Ahí otra vez la lancha. Bueno, algunas características. El hidrógeno es abundante, y sí, súper abundante, está en el agua, es inagotable. Solo tenemos que tener una fracción para poder manejarla y emplearla como combustible. Ahora, cuando se usa, vuelve al agua. O sea, cuando se combustiona o se quema, lo que se produce es una reacción química, hidrógeno con el oxígeno del aire, se forma agua y libera una cantidad de calor, ya sea para impulsar un motor, una turbina o una pila de combustible. Pero lo bueno además es que el hidrógeno no es tóxico, no es perjudicial para la salud, no es teratogénico, no es cancerígeno, no genera productos peligrosos, o sea, es básicamente vapor de agua, no tiene color, ni olor, ni sabor. Y su llama es no visible, lo cual, bueno, esto sí implica en los sistemas de seguridad detectores especiales, pero todo esto es manejable. Es el elemento más abundante del universo, esto ya lo dije. Bueno, algunas equivalencias. Un metro cúbico normal de hidrógeno, en el segundo renglón, equivale a 0,34 litros de nafta. Pero un kilo de hidrógeno, en general se toma por kilo, equivale a 3,79 litros de nafta. Sí, la nafta normalmente no se mide en kilos, si no es un kilo de hidrógeno, 2,75 kilos de nafta. Pero de acá se saca una relación para ver la cantidad de hidrógeno, que en realidad comparado con la nafta, como el hidrógeno se puede convertir en trabajo mecánico o eléctrico directo con más eficiencia que los combustibles tradicionales, lo que interesa en el caso del transporte, y esto a título de referencia, es que con un kilo de hidrógeno puedo hacer 100 kilómetros en un vehículo, como ya hay ofertas de algunas firmas como Toyota, con el Toyota modelo Mirai, que es la versión del Prius. Tal vez todos conocen el Prius, que es un híbrido muy desarrollado en más de 5 millones de unidades en el mundo, donde se ha optimizado las características del motor de combustión interna con el sistema de tracción eléctrica, y particularmente en ciudad el consumo es mucho menor. En Milano, por ejemplo, hay más de 5.000 taxis que son modelo Prius. Y hoy muchas firmas tienen en cuenta esta versión híbrida. Pero el híbrido va a cambiar a un, si se quiere llamar, un híbrido con hidrógeno, donde se reemplaza el motor de combustión interna por una pila, o eventualmente el mismo motor de combustión interna con alta eficiencia, dando un servicio, bueno, totalmente limpio. A ver, acá quiero pasar. Bueno, cantidad de modelos, esto tiene algunos años, estaciones de servicio. Y te agrego ahí un convenio que firmaron en la Comunidad de Madrid de la semana pasada, en la cual se van a proveer Toyota de 1.000 taxis a hidrógeno, empiezan a proveerlo desde el año que viene hasta el 2026, y hay otra empresa asociada que se va a encargar de todo el tema de hidrogeneras, repostaje, de mantenimiento. O sea que empieza el otro ejemplo más reciente también es las Olimpiadas de Japón, en la cual toda la que se iban a hacer el año pasado, estaba previsto que todos los vehículos iban a ser hidrógeno. Pero bueno, ahí está hablando de esa salinización del agua que es importante para esta zona, decime. Sí, es importante, y aparte todos son equipos nacionales. Claro. No consume tanta energía, y además, bueno, el agua, por ejemplo, en Patagonia es muy salobre, entonces es necesario hasta una doble etapa de purificación por ósmosis inversa. No voy a entrar en detalles ahora, pero es posible, digamos, esto. Claro, una planta única grande es una inversión, pero también se puede pensar en muchas plantas pequeñas, como un paso intermedio, depende del lugar donde se use. Pero esto es algo disponible.
acá menciono un detalle que también para Mar del Plata puede ser interesante. Cada vez que hablamos de energía y en los nuevos paradigmas, lo que tenemos que maximizar es la exergía. ¿Qué es la exergía? Hablando simplemente y sin fórmulas matemáticas, es la energía útil. En la exergía la maximizo si yo en todo proceso industrial o proceso de conversión de energía tengo una fracción de esa energía que se pierde en forma de calor. Y esto particularmente en la Patagonia, cuando empezamos a hacer las primeras visitas, y pasa también en Bariloche, prácticamente todo lo que se consume de alimento viene del norte, de 1000, 2000 kilómetros de distancia. Entonces uno dice, pará, pero podemos hacer cultivos bajo cubierta y usar el calor del proceso de la electrólisis, porque en la electrólisis, digamos, un 25% de energía se pierde en forma de calor. La electrólisis es la producción de hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces ese calor, que es de baja temperatura, o sea, 60, 70 grados, con un sistema relativamente simple, se lleva ese agua tibia o agua caliente al piso de los invernaderos. Se dispusieron primero 500 metros cuadrados de invernadero, después otros 500 metros cuadrados, y ahí en pico truncado, bueno, con el trabajo adecuado se puede producir lo que quiera. Y en realidad es un poco la tendencia en el mundo. Ahí en la provincia de Buenos Aires, lógicamente, a cielo abierto también la productividad es alta, pero lo que es verdura y otras cosas, y hay una zona de Mar del Plata donde hay mucho invernadero. Yo muchas veces le digo a los gauchos míos allá de Necochea, digo, pero todo tiene que traer de Mar del Plata, ¿por qué no se produce más acá? Porque debe ser algo donde también el transporte y desde el punto de vista de la no contaminación, la energía, la frescura, bueno, igual el viaje en Necochea a Mar del Plata está ahí nomás. Pero creo que esto, como cultura generadora de trabajo, hay que pensar en la gestión distribuida de la energía, del alimento y del agua potable. O sea, el agua que la gente pueda beber, porque si manejamos agua va a haber controles de composición, después hay que incorporar eventualmente las sales para hacerla lo más beneficiosa para la salud, para la persona que lo bebe o hasta para los animales, ¿no es cierto?, en la salinidad adecuada. El alimento fresco, porque no hay cosa mejor que cosecharlo y comerlo, ¿no es cierto?, con muy poco tiempo de demora, el alimento fresco y la energía limpia. Y sobre este paradigma es que hemos hecho la instalación de truncado. Ahí se ve en el centro o acá a la derecha, arriba, un laboratorio. Bueno, son propuestas. Ahí se ve otra vez la estación de servicio. Sí, acá me dice mi hija, me estoy demorando. ¿Me aguantan un ratito más? Sí, sí, sí. Sabemos que sos larguero, Juan Carlos, pero no importa, te podemos aguantar un poco más. Sí. Ven el cabezal del compresor y acá estos tubos verdes, porque los compresores normalmente, la GNC, son refrigerados a aire. Entonces hablamos con Galileo y dijimos, no, nosotros queremos aprovechar el calor de disipación. Cuando uno comprime un gas se calienta, ahí ven las etapas abajo, plateado. Colectamos ese calor en forma de agua tibia junto con el calor de los electrolizadores y con eso alimentamos los invernaderos. Bueno, no sé si pescaron la idea. Acá ven varios vehículos convertidos a hidrógeno más gas natural comprimido, que esta ya es una conversión más simple y muy accesible. Claro, son motores chicos, por ejemplo, para alimentar incluso una lancha, pero tenemos experiencia en motores más grandes y particularmente en el 2008, yo, bueno, hice algún asesoramiento a esta empresa. Esto está cerca de Comodoro Rivadavia, es una empresa argentina, Pichico, y donde a la izquierda se ve una planta de hidrógeno. Y dentro de la planta de hidrógeno tienen los electrolizadores, producen 120 metros cúbicos por hora. Bueno, está todo containerizado, ahí adentro están los equipos de electrólisis, pero que en particular alimentan un motor, que es lo que se ve acá, con gas natural e hidrógeno. Esto es una adaptación que se hizo acá. En realidad, bueno, vino preparado del fabricante de estos motores, generadores, uso mucho la industria petrolera, y tiene unos 2000 HP. Y si hablamos de 2000 HP en mezcla de gases, y teniendo en cuenta, Enrique me mandó para, bueno, por lo menos tener una referencia para esta charla, que yo la verdad que desconocía las potencias que usan los distintos tipos de barco pesquero, pero hay potencias que llegan a
a más de 2000 HP, pero en 2000 HP se puede cubrir un buen rango de embarcaciones, ¿no es cierto? Y esto es uno de los usos que se le podría dar a la industria naval, a la impulsión náutica marítima, con este tipo de motorización que emplearan en una transición, decimos, gas natural más hidrógeno. Ese gas natural también se puede ir reemplazando por un biogás o un biometano más hidrógeno, y lo que la tecnología va a ir evolucionando, ¿no es cierto?, a motores, como ya en el mundo se habla de motores de 20.000 HP, 30.000 HP para barcos grandes, ¿no? Bueno. Acá, por ejemplo, hablando de cosas grandes, esto es para Chile. Los chilenos han desarrollado, en realidad se ha hecho en Austria, esto lo conozco bastante bien también, para estos grandes camiones que tienen motores de cerca de 3.000 HP, diésel, unos sistemas que van a usar hidrógeno. Esto están ensayando, en particular en Austria, que hay gente muy preparada o bueno, dedicada al tema de los motores. Pero también esto, si se hace una aplicación en un camión así, uno piensa en un barco, que perfectamente ese tipo de motorización podría llegar a adaptarse, lógicamente con los tanques de almacenamiento adecuados, con los sistemas de seguridad, y es toda una industria que hay que desarrollar, pero donde creemos que se está en condiciones, particularmente Mar del Plata tiene algunas industrias importantes, más la universidad. Bueno, también Necochea tiene su astillero histórico. Esto es de los brasileros, un colectivo que han desarrollado. Hay un tema de normas. Nosotros desde el año 97, nosotros como Argentina, digo, adherimos a las normas del hidrógeno. Se había creado recién en el 92 y a los 5 años Argentina ya adhirió, y continuamente estamos atendiendo los distintos grupos. ISO es la norma ISO, que abarca la Organización de Estandarización Internacional, y hay un comité técnico TC número 197, WGS, el grupo de trabajo, Working Group, que involucra distintos temas, componentes que hacen a la tecnología del hidrógeno, y eso, bueno, como decía, Argentina responde y tenemos bastante información y conocimiento, lo cual también es un elemento auxiliar fundamental para la industria, tanto lo que hace a la seguridad como también después para eventualmente si se fabrican componentes acá, para su comercialización dentro del mercado nacional o internacional. Bueno, hace unos poquitos años, ya cuando se empezó a tomar más atención al tema ambiental, varias grandes empresas del mundo crearon el Consejo del Hidrógeno. Eran 3 empresas iniciales, y ven quiénes la forman. Hoy son del orden de 100 empresas. Y acá quería llegar a esto. Esto tiene varios años. Los submarinos modernos están impulsados por hidrógeno y tienen un sistema de pila de combustible y un sistema, esto es en Kiel, norte de Alemania, de almacenamiento como hidruro. Tienen de estos submarinos los australianos, hechos por los alemanes, los israelíes y otros países. Muchas veces he pensado, ¿no es cierto?, esto es más una opinión personal, que nosotros, que lamentablemente somos diezmados en nuestros recursos, particularmente pesqueros, y no tenemos, digamos, el control que corresponde de nuestro extensísimo mar argentino, que no nos vendría mal tener algunos de estos aparatos para poder hacer respetar las leyes que corresponden, ¿no es cierto? Y que, bueno, es una ciudad, cuando uno ve esas fotos en el borde de las 200 millas, casi las limitaciones, y lo sufren los pescadores de Mar del Plata, de Quequén y demás, ¿no es cierto? Juan Carlos, acá me avisan que tenemos 20 minutos más para cerrar. No. Así que Ya si cierro. podemos avanzar un poquito. Sí, bueno, hay un tema de trenes, tenemos un proyecto ya para presentar. Vamos a cambiar al otro, Ivana. Un tren argentino. Hay 8 o 9 proyectos en el mundo de trenes, son exitosos, costo de por medio, pero nosotros tenemos una versión criolla. Poneme la foto. Si no, bueno, ponemos esta. No, yo un poco para terminar, porque disculpen que me voy, mejor si hay preguntas. El año pasado tuvimos el honor de
ser recibidos en audiencia privada por su santidad el Papa Francisco el 7 de febrero, el presidente de la Asociación Mundial del Hidrógeno, el presidente honorario, este señor Besiroglu, que ya es muy mayor y hace 2 años dejó la presidencia, y él les habla, o sea, coordinamos esta reunión, me dicen, el Papa es argentino, bueno, pudimos conseguir esta una gestión, y fuimos muy bien recibidos por el Papa Francisco, el representante italiano, bueno, y como hablamos mucho del Laudato Si y la perspectiva que ofrece el hidrógeno como una solución o un elemento clave en todo esto de cumplir con el Laudato Si, el cuidado de la casa común y la perspectiva de no solo la energía limpia, sino también, depende cómo se lo haga, y creo que en esto va a tener mucho que ver la Fundación CEPES, porque esto es interdisciplinario, ¿no es cierto? Yo puedo aportar como técnico, pero acá hace falta todas las disciplinas y la buena voluntad y la mejor ilustración y la integración y saber trabajar en equipo, que siempre creo que esto es lo que los argentinos tenemos que aprender más a perfeccionar, lograr resultados, entonces, bueno, será para beneficio de todos, para el bien común, ¿no? Esto es lo que con esto yo daría por terminado. Disculpame, Enrique, pero si no me... Gracias, Juan Carlos. Las preguntas, bueno, ya lo han hecho por el chat. Lo que tendríamos que agregar es qué es lo que nosotros, no solamente como Fundación CEPE, sino como comunidad de Mar del Plata y la zona, queremos aportar o qué queremos formar para armar un plan para la zona y poder presentarlos en el desarrollo de hidrógeno que nos pide el Consejo Económico y Social de Nación. En relación a eso, lo que sabemos es que se puede desarrollar la industria naval en base de hidrógeno. No, repito lo mismo, no estamos hablando de un plan para el año que viene, estamos hablando de un plan para mediano y largo plazo que abarca de acá hasta el 2009 por lo menos. Tenemos que ir paso a paso y tenemos todas las posibilidades. Pero además de eso, de que la industria naval en base al hidrógeno puede ser algo interesante, no solamente para la construcción de los barcos de acá de altura y pesqueros, sino también barcazas y demás que se pueden llegar a hacer para todo el corredor marítimo del Paraná, es el tema del acondicionamiento de los puertos. Cuando nosotros estamos pensando en cambio de la matriz energética, cada puerto de los que van a estar involucrados van a necesitar un cambio bastante importante. No solamente cuando cambien a hidrógeno, posiblemente en este cambio, de esta transición a gas natural licuado, también se va a necesitar acondicionar los puertos. Entonces, entremos en este plan, tratemos de buscar la manera. Nosotros lo que creemos es que podemos trabajar en este tema, aglutinar todas las fuerzas que necesitemos como para trabajar sobre el tema, y vamos a contar, como ya lo he hablado previamente con Juan Carlos, con la colaboración de la Asociación Argentina de Hidrógeno para apoyarnos técnicamente en este desarrollo, porque seguramente entre la asociación, la universidad y los técnicos que puedan estar relacionados, podemos armar algo interesante como para presentarlo durante este semestre. Esa es un poco la idea. Juan Carlos. Lo que creo es que, por un lado, hay que impulsar la instalación, especialmente de parques eólicos. El solar puede ser un complemento, pero la zona costera de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente lo que tenemos son buenos vientos. Parte de esa energía eléctrica, bueno, inyectarla a la red compatible con las capacidades de las redes. Y por otro lado, una buena parte, estoy pensando, ¿no es cierto?, en voz alta, sí, por lo menos los eslabones principales, pasarlo a hidrógeno en una o varias plantas, ¿no es cierto?, de electrólisis, pero que después también puede haber varios puntos de despacho de ese hidrógeno para otros usos, como
en alguna medida se puede dar con vehículos automóviles o algún colectivo o el tren, que es un proyecto que creemos que va a ir adelante y ya es una realidad el tren Constitución Mar del Plata. Ojalá también se ponga en marcha otros ramales y que esos trenes sean impulsados desde el viento, digamos, usando el hidrógeno como el vector energético. Hay otros elementos, como decía Enrique, bueno, para alimentar un barco, sea de altura, de media altura, una lancha, habrá que desarrollar todo el cycling, ¿no es cierto?, el layout y todas las ingenierías que correspondan y con todos los elementos de seguridad para tener ese servicio en un determinado sector del puerto donde los barcos ahí se pueden aprovisionar de combustible. O sea, hay, por lo menos estoy mencionando las cosas que ineludiblemente tienen que existir. Y después habrá otras que van a surgir, ¿no es cierto? Pero las fundamentales es la electricidad renovable, la producción de hidrógeno, almacenamiento en un inventario que también, de acuerdo al tipo de uso y al recurso natural, hay que optimizar, porque uno dice pongo más almacenamiento, pero todo también es plata, ya cuando vamos a los proyectos, ¿no es cierto?, de inversión y demás, habrá que ir optimizando eso. Y lo bueno es que esto es todo modular. Modular es grande, porque ya estamos hablando de potencias que pueden ser significativas. También una parte de aporte a la energía calórica, porque esto es algo que ha habido últimamente algunos llamados de atención en el mundo. La gente se olvida, ahora que estamos en invierno, la necesidad de manejar el calor, lo cual no es fácil porque hay una variación estacional notable, pero y la cantidad, no solo el tipo de energía, sino se dio mucha importancia al tema de iluminación, pero el servicio eléctrico en términos energéticos en invierno comparado con el servicio de calefacción debe ser 20 o 30 veces menor, por decir algo. Entonces el tema de calefacción no es cosa menor. Y bueno, y todo ir analizando y creo que tal vez el foco principal y singular, como ha sido planteada esta reunión, es la proyección para el uso marítimo. Pero si se tiene el hidrógeno, se tienen las posibilidades, ¿por qué no también pensar en algunos otros usos complementarios? Cuando digo calefacción puede ser por el quemado de hidrógeno, pero no sería lo más indicado porque es lo más caro, pero sí pensar en instalaciones donde se aproveche el calor de los procesos. Y el calor, digamos, hay instalaciones en Dinamarca, en los países nórdicos, agua caliente se puede transportar casi sin pérdida 40, 50 kilómetros. O sea, son cosas que todavía nosotros no las tenemos incorporadas, pero que convendría ponerlas y ayudarían a los proyectos. Claro, está el problema de la inversión inicial, pero después son grandes beneficios, ¿no es cierto?, a la hora de... Es como aislar un edificio también por el tema del calor. Yo creo que hay que, por lo menos, el proyecto conceptual, presentarlo para el plan estratégico y después, bueno, convocar a todos los que puedan hacer algún aporte, particularmente empresas de la zona, y empezar a darle forma a proyectos concretos, ¿no es cierto? No, y además la creación de oficios nuevos, de empleo verde, digamos, todo el tema de capacitación para que surja toda una nueva economía del hidrógeno, que es uno de los temas que siempre a nosotros nos gusta ver como en conjunto con cualquier tipo de producción. Y eso verdaderamente está a la mano de hacerlo, ¿viste? Hay posibilidades de que se pueda hacer capacitaciones para crear nuevos oficios que se van a necesitar realmente. Pero repito, estamos con el tiempo para hacer un plan para el desarrollo de acá hasta el 2030. Así que no sé, ¿alguien más quiere decir algo? Levante la mano directamente y lo habilitamos. Bueno, cerrás, Juan Carlos, vos entonces directamente. No, Y bueno, gracias por la oportunidad. Yo pienso que veo acá
bueno, algunos, por supuesto a la gran mayoría no los conozco, pero gente de distintos sectores, ¿no es cierto? Y lo que me parece es que otra vez nos tenemos que dar la mano, especialmente los más jóvenes, porque esto, cierro con algo que siempre decimos los argentinos. A nivel individual acá hay talentos y de altísima calidad, pero para llevar adelante proyectos, y proyectos de envergadura, como es el hidrógeno, y además que para que cierren también los números económicos, etcétera, hace falta integración. Integración, hay que darse la mano, hay que dialogar y hay que hacer, en fin, como un gran equipo. Y yo creo que eso sería una de las cuestiones principales. Si se arma el equipo, no tengo duda de que los resultados van a venir. Y yo creo que el equipo también tiene que ser pensado no solo Mar del Plata, sino al menos en la región, que tiene necesidades comunes, intereses comunes, recursos similares y potencialidades. Si uno mira el mar, como decíamos, bueno, los recursos que tiene el mar argentino son enormísimos. Y creo que también esta política tendría que apuntar a consolidar, a volver a tomar más actividad, porque la declaración es una parte, pero lo que vale es después la acción concreta. Y ojalá tuviéramos, digamos, unas flotas mayores y en vez de que vienen los barcos acá y se llevan el pescado bruto, se lo procesa y se llevan, no sé, el pescado enlatado o los servicios, más turismo, etcétera, etcétera. O combustible, también el combustible limpio, los beneficios son múltiples. O usando el calor de transformación, alimentar más invernaderos y habrá más producción, ¿no es cierto? Hortalizas o lo que sea. La potencialidad es muy grande, lógicamente, estamos ahí en una zona agraciada por la naturaleza. Mi padre, que era esloveno de origen y de una zona de montaña difícil, siempre decía, o sea, la zona esta, la provincia de Buenos Aires es increíblemente rica. Y aparte uno suma el mar y la tierra, una tierra tan bondadosa. Creo que como hace 100 años de ese orden, el 20 de octubre de 1920, yo iba a mostrar una foto, pero bueno, se hace largo, de mi familia, viene en Argentina, de Sorrento. Y varios trabajaron en los años 30 ahí en Mar del Plata, en astillero, construyendo lanchas amarillas. O sea, uno siente hasta una emoción al ver eso. Y no será la lancha amarilla, será algo parecido, pero digamos, la actividad pesquera es algo de siempre y que hoy tendrá que ser impulsada, o la misma actividad turística, ¿no es cierto? Mar del Plata hay algo de actividad turística, pero que los barcos, en vez de ser impulsados por gasoil, acá en Bariloche ya es un tema más sensible, ¿no? Y hay lugares en el mundo donde los recursos de agua más estrechos no se permite el uso de embarcaciones con gasoil. Entonces el hidrógeno viene perfecto, pero también para un uso en el mar y donde sea, porque el mar parecía tan grande y sin embargo lo vemos que es finito. Hay contaminantes como los plásticos, hoy desechos de computadoras, etcétera, que hacen estragos en parte de las aves o la fauna marina, ¿no? Así que yo creo que teniendo en cuenta una visión integral de la cosa, particularmente lo ambiental social, elaborar algo que diría para complementar también dentro de los conocimientos que tenemos del país, lo singular que aparece en Mar del Plata, Quequén, Necochea, Bahía Blanca también, digamos, es la parte marítima. La parte marítima que creo que es donde hay que poner foco y que ese sea un capítulo que, bueno, el gobierno nacional lo pueda tener en cuenta y creo que sí lo va a apoyar. Bueno, eso sería. Bueno, Muchas gracias por la oportunidad y bueno, dentro de lo que podamos aportar, estamos. Y también nos interesa, ya que veo tantas caras jóvenes, que es fundamental formar gente, ¿no? Y jóvenes. Porque bueno, uno está, todos somos finitos, pero más finitos cuando ya tenemos cierta edad. Así que ojalá muchos jóvenes se enganchen con esto y bueno, y como decía Enrique, el rol de la universidad o de las escuelas técnicas, porque acá hace falta mucho técnico, mucho operario también calificado. No todos tienen que ser doctor ingeniero, no, acá hace falta y formar gente
con capacidad práctica para que hagamos nosotros la cosa. Ese es el deseo. Creo que es lograble. Bueno, ¿querés cerrar? No. Nuestra gratitud por compartir junto con nosotros esta hermosa charla, comprometernos a que este sea el principio de un trabajo que podamos hilvanar con otras organizaciones, desde la política pública, desde todos los sectores, y que de alguna manera pueda ser rendidor en lo que significan las políticas públicas en cualquier ciudad. Así que el tema regional me parece otro tema importante. Me parece importante regionalizar determinadas cuestiones y esta puede ser una de ellas. Así que me parece que hay mucho para hacer, mucho para trabajar, y después de hoy me parece, Juan Carlos, que va a quedar más fuerte el entusiasmo. Ya hemos hablado con empresarios, con distinta gente que está muy interesada en el tema, así que me parece que va a ser muy importante ponernos en marcha. Así que una gran alegría haberte vuelto a ver, Juan Carlos, con la envidia de que estés en Bariloche, pero bueno, ¿qué va a ser? Nosotros nos toca acá. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Nos veremos en otra oportunidad. Espero que no sea muy lejana. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.